Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y tus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. El mensaje de hoy, el pecado y sus consecuencias. Si tiene el Salmo 19, póngase de pie. Y vamos a leer los versículos solamente 7 al 10. Salmo 19, 7 al 10. Si no puede encontrar los salmos, ya no vamos a poner más los textos en la pantalla, porque es increíble que no sepas dónde están los salmos. ¿Ah? Si lo tiene conmigo, hermanos, léalo por favor en voz fuerte. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la que destila el panal. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. ¿Por qué quise que leyéramos este texto antes de entrar en nuestro tema, el pecado y sus consecuencias? Bueno, hermanos, es porque definitivamente habemos personas que consideramos los mandamientos del Señor como un limitante a nuestra felicidad, como un limitante a nuestro progreso. Y entonces algunos dicen, el oprobio de las naciones es la religión. Estás en una iglesia, solo llegas a que te roben, a que te quiten tu dinero, a que te laven el cerebro o cosas semejantes a estas. Para esas personas, hermanos, la ley del Señor es un limitante, es algo que quieren evitar. Y quisiera yo, hermanos, quitar ese pensamiento de ti. La Biblia dice que la ley del Señor es deseable, es rica, es abundante, hace feliz a los que permanecen en ella. Así que en esta mañana tú tienes que tomar la decisión si vas a escuchar a Dios o vas a escuchar al mundo o al diablo. Te daré para iniciar 6
cosas sobre la naturaleza del pecado que tú debes oír y debes saber. Bueno, la primera de ellas, hermanos, es que el pecado exige el uso de la voluntad. No hay pecador que no haya decidido ser pecador. Es decir, si estás cometiendo pecados es porque quisiste, no por otra razón. Uno de nuestros atributos dados por Dios al hombre y que lo distinguen como un ser conforme a la imagen y semejanza de Dios es el poder de la voluntad. Para que el hombre esté en capacidad de obedecer o desobedecer, tiene que tener el poder de escoger. No podemos decir, esto que estoy viviendo, pues no lo hice yo, o esto que tengo tampoco lo trabajé yo. Una de las muestras bíblicas acerca de esta verdad la encontramos en Lucas capítulo 13, verso 34, donde Jesús dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué, hermano? No quisiste. Y entonces Jesús lloraba, hermanos. Un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, que es omnisciente, no pudo tomar a Jerusalén y meterla debajo de sus alas. Y el Señor decidió llorar para respetar la voluntad del pueblo, para respetar tu voluntad. ¿Ven cuán importante es la voluntad, hermanos? En otro pasaje bíblico, en 2 de Corintios 5, 19 y 20, encontramos al apóstol Pablo diciendo esto: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, ¿qué dice ahí, hermano? Rogase por medio de nosotros. ¿Qué hace el apóstol, hermano? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Ven la voluntad, hermano? ¿Cómo puede un Dios todopoderoso rogar? ¿No sería más fácil tomar a los hombres con su poder y decirle, bueno, se acabó la tontería, vas a obedecer? Como lo hacemos nosotros con nuestros hijos, ¿no? Sacamos el cinturón y decimos, se acabó, vas a hacer lo que te mando. ¿Usted cree que Dios no tiene poder para hacer eso, no? Sí tiene poder. Pero una de las características que Dios ha dado al hombre es el poder de la elección. ¿Me explico, hermano? Así que si hoy tú eres pecador o estás practicando un pecado, no digas, es que es culpa de esto o del otro o del mundo, o es que no escuché bien. No, hermano. Eres pecador porque quieres. Has escogido ser pecador. La segunda cosa, hermanos, que te mostraré es que el pecado implica conocimiento. ¿Ha escuchado una frase que dice que hay pecado de omisión? Bueno, no hay pecado de omisión, hermano. De hecho, los que piensan que cometieron algún tipo de mal y no me enteré, no me enteré, hermanos, de todas maneras son pecadores, porque eso es pecado. Omitir saber la voluntad de Dios es pecado. Pero no hay ninguna disculpa para los que somos pecadores. No hay disculpa, porque el conocimiento de las cosas morales y espirituales, particularmente el conocimiento de Dios y de su voluntad,
son muy claras, hermanos, en la revelación que Dios ha traído hacia el mundo. Encontramos en la Biblia la idea del pecado relacionada íntimamente con otras ideas, revelación por parte de Dios y conocimiento para que el hombre adquiera esta revelación de Dios. Dios, hermanos, primeramente se revela por la naturaleza. Pablo dice en Romanos 1:18 que el apóstol, que este conocimiento de Dios viene también por medio de la naturaleza que el hombre recibe, por lo cual es inexcusable el hombre, pues las cosas infinitas de él, dice la Biblia, su eterno poder y deidad son claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusas. Oiga, pero yo nunca he leído la Biblia. No tienes que leer la Biblia para saber qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Dios se revela por la naturaleza. ¿Puedes darte cuenta? También se revela, hermanos, a través de la razón y la conciencia. Hay dos cosas importantes aquí: la razón y la conciencia. Pablo dice que los gentiles que no tienen ley, ellos son ley en sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonios juntamente sus conciencias y acusándoles y también excusándoles sus pensamientos a unos y a otros. Romanos 2, 14 y 15. Entonces, para los que no han leído la Biblia, ahí está inscrito en su ADN, inscrito en su interior, está la ley del Creador. Y el Creador les está diciendo a través de su ser qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Si usted puede recordar su niñez, hermanos, se acordará de cosas que usted no sabía que en la Biblia eran malas, pero que de alguna manera usted sí lo sabía. Iba a tomar aquello y sabía que eso era malo. Ver aquella cosa y nadie le ha dicho si es bueno o es malo, pero usted sabía que eso era malo. ¿Cómo lo sabía? Porque Dios inscribió su ley en el ADN de los hombres, de su creación. Toda la creación sabe qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo, porque Dios lo puso allí en su creación. También, hermanos, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, las razones de Dios, hermanos, se revelan a través de su palabra, de la ley del Señor. El término que Pablo emplea al pensar en la revelación de Dios en relación con el hombre pecador, la ley es la agrupación de las exigencias morales de Dios en los mandatos publicados. Pablo llama al pecado violación o transgresión, siendo que el pecado va en contra de las demandas morales de Dios. Romanos 5:12, hermanos, ¿qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿qué dice ahí, hermano? Así la muerte pasó a todos los hombres. Y entonces San Pablo está diciendo, hermanos, que el pecado trae muerte. No es una acción sin consecuencias, es una acción con consecuencias. Así que Dios revela también sus mandamientos, su voluntad a través de sus mandamientos, a través de la Escritura. Quiero decirte, hermanos, como punto 3, que la esencia, la base, digamos en Tabasco, el meollo del asunto del pecado es la incredulidad, hermanos. ¿Qué es lo que quiere el pecado? Bueno, quiere muchas cosas, pero principalmente quiere quitar tu fe.
quiere que tú seas incrédulo, porque eso te aleja de todos los beneficios que Dios está dando a sus hijos. Esta incredulidad, hermanos, tiene que ver con el rechazamiento de la revelación final de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando este rechazamiento se hace definitivo y voluntario, se convierte entonces en lo que se llama el pecado de muerte. Vamos a leer Primera de Juan 5, 16 al 17. Primera de Juan 5, 16 al 17. La Escritura dice así: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Cuál es este pecado de muerte, hermanos? Y la respuesta es la incredulidad. Dios dice en su palabra, Juan capítulo 3, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué, hermanos? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego, ¿qué dice? El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree, ¿qué? ¿Por qué? Porque no ha creído. ¿Ven? El que no cree está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De tal forma, hermanos, que cuando nuestros pecados llegan al punto de quitar nuestra fe y arruinar nuestra posibilidad de mirar al Cristo como el Salvador de nuestras vidas, tú estás condenado. El fin del pecado es la muerte espiritual. ¿Lo comprende bien, hermano? El pecado también, hermanos, es inherente a la naturaleza humana. Al decir que el pecado es inherente, no se quiere decir que eso es, que el pecado, hermanos, sea un elemento que constituye la naturaleza humana. No estamos diciendo eso. Es decir, cuando Dios crea al hombre, lo crea perfecto y sin pecado. Pero es inherente, hermanos, porque viene y se pega en una forma, y una vez que se mete en el hombre, ahí sí ya el hombre no tiene ya alternativa. El Salmo 51:5 dice: en pecado me concibió mi madre. Jeremías 17:9 dice: engañoso y perverso es el corazón del hombre. Y en Efesios capítulo 2 versículo 3, hermanos, dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El pecado, hermanos, está desde la niñez. Se mete en el hombre para llevarlo a pensar, sentir, querer cosas que no son propias de su naturaleza. Pero el pecado, hermanos, cambia la naturaleza del ser. San Pablo dijo: ¿no entiendes que el que se acuesta con una prostituta, un cuerpo es con ella? Una vez que tú practicas esto o haces esto, te contaminas a ti mismo. No es un problema de
yo fui y estuve con una prostituta y terminando aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. No es eso. En el momento tú vas a quedar contaminado. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, tiene esa capacidad de mezclarse con la naturaleza del ser. Por eso dice, éramos hijos por naturaleza, hijos de ira. ¿Por qué? Porque seguimos los pensamientos y los sentimientos del mundo y nos alejamos de Dios. El pecado, hermanos, es inherente a la naturaleza humana. El pecado, hermanos, no viene a tu vida por un ratito, sino que te hace esclavo. Te quita el poder de la elección que hace un momento hablábamos. Dios te dio ese poder porque fuiste creado a la imagen de Dios. Tenías el poder de la elección, pero la vendiste al diablo. Al cometer pecado, el pecado se enseñorea de ti y te lleva cautivo a buscar el pecado. La Biblia dice, hermanos, Juan 8:34, que os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice, hermano? Esclavo es del pecado. No dice, hermanos, que es compañero del pecado. Es contaminado por el pecado. Todo aquel que hace pecado queda dominado por el pecado. Luego en Juan 8:32, hermanos, el Señor dice esta palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Pero el Señor no se estaba refiriendo a la esclavitud humana, sino a la esclavitud espiritual. El Señor está diciendo que cuando nosotros obedecemos al pecado, ya somos presos y solo la verdad nos hará libres. ¿Cuántos libres creen ustedes, hermanos, que hay ahorita en la humanidad? La Biblia dice claramente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahí es donde el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es el que liberta, hermanos? Cristo. Así que si tú no estás en el Hijo, en Cristo, tú eres un esclavo. Porque la palabra de Dios dice claramente: por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Todos son esclavos del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hermano, yo quería ir hoy a la feria. Bueno, vete a la feria. Sigue practicando tu vida de pecado. Pero hermano, es que yo siento así como, si me da, mira, si usted me para así, camino feria, camino templo, mi corazón, mi alma dice feria. Claro, sí. Sí, porque estás preso por los sentimientos y las concupiscencias de la carne, y la carne no se sujeta a la ley de Dios ni puede. Así que si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. San Pablo, hermano, nos explica acerca por lo menos de tres etapas que suceden en la vida del creyente con respecto del pecado. Uno, la primera es que hay personas en estados al cual se le refiere como viviendo sin ley. Yo no había ley, no sé nada de la Biblia, hermano. Yo no sé nada de esas cosas, nunca he ido a un templo, no leo esas cosas, esos libros. Bueno, de todas maneras, eres pecador, aún sin el conocimiento de la ley del Señor. ¿Por qué? Porque la ley del Señor se revela en tu ADN.
se revela en la naturaleza, en tu exterior. Te grita y te hablan. También nos habla, hermanos, acerca de la segunda etapa. Dice que cuando nosotros venimos y leemos la Biblia, lo primero que encontramos es que estamos condenados. Ese es el primer paso de la salvación. Nadie puede ser salvo si primero no reconoce su pecado. Así que si usted está aquí salvo, es porque ha entendido que usted es un hombre pecador, una mujer pecadora. Porque si usted se cree santa, santamente te vas a ir al infierno. No hay santidad en el hombre. Como dice el Salmo 14, hermanos, no hay justo ni aún uno. El Señor buscó desde los cielos sobre los hombres para ver si había un entendido que alabara a Dios. ¿Y qué dice la Biblia en el Salmo 14? Y no encontró ni uno. ¿Cuántos entendidos, hermanos, hay en esta mañana? ¿Cuántos santos? ¿Cuántos justificados por la sangre de Cristo? ¿Cuántos santos porque Cristo los santificó? Amén. Ese es el camino. Así que si el Hijo te libera, ¿qué, hermano? Voltea a ver a tu hermano de la derecha e izquierda y dile: verdaderamente estás libre, porque el Cristo te liberó. Yo le digo eso al coro, ¿verdad? Verdaderamente están libres porque Cristo les liberó. Así que la Virgen de Guadalupe no tiene temor. El pecado, hermanos, es universal. En el libro de Génesis, inmediatamente después del pecado del primer hombre, vemos el desarrollo intenso y extensivo del pecado hasta que la raza humana muy pronto llegó a ser tan corrompida que Dios tuvo que traer un diluvio para matarlos a todos, excepto a Noé y a su familia. Es una cosa muy clara en la historia bíblica que, a excepción de Jesús, ningún hombre ha sido sin pecado. Aún los mejores hombres, tanto del Antiguo o el Nuevo Testamento, fueron débiles y fueron pecadores. El salmista representa a Dios como escudriñando la tierra, pero sin poder encontrar siquiera un solo hombre. Jesús consideró que todos los hombres son pecadores al decir: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Esta expresión demuestra que Él consideró a todos los hombres como malos y pecadores. Él enseña como una de las cosas fundamentales en la oración que los hombres deben pedir perdón cada vez que oran. Los hombres necesitamos del perdón del pecado para poder tener una buena relación con Dios. Explícitamente Pablo enseña que todos los hombres son pecadores por cuanto todos pecaron. Así que nadie puede agarrar y decir por allí: no, yo no tengo pecado. No, ¿cómo no? No importa que tú no lo veas, el pecado está allí, está en ti. ¿Saben que cuando Caín se presentó ante Dios, se empezó a molestar porque su hermano Abel había sido acepto por Dios, pero él no había sido acepto en su ofrenda? Y entonces Caín empezó a braviar y estaba molesto, y Dios se apareció y le dijo: ¿por qué estás enojado? Porque si hiciste lo bueno, no hay ningún problema. Pero si hiciste lo malo, el pecado está a las puertas. Hermanos santos, muchas personas se quieren lavar las manos y disculpar delante de Dios y delante de los hombres. No, yo nunca he hecho eso, yo no hago eso, yo no pienso así. Pero el pecado ahí está.
aunque no lo reconozcas. Caín no lo reconoció, no lo entendió, solo estaba bajo el dominio del pecado. Y hay tantas personas así que no se dan ni cuenta, pero el pecado es su señor. Y solamente hay un salvador de eso, hermanos. ¿Quién es, hermano? No les veo muy convencidos. La Virgen de Guadalupe, ¿verdad? ¿Ah? San Juan Bautista, Judas Iscariote, San Pablo Apóstol, la Virgen del Carmen. ¿Quién es, hermano? Ah, pues entonces parecen que están apaniaguados. ¿Quién salva? ¿Quién redime? Entonces, ¿qué pasa? ¿Te está cansando el calor, hermano? Porque a mí el diablo me quiere aquí tapar aquí la... Ah, eso fue, ¿verdad? Están roncos por gritar tanto, Macus, pana, y perdió. ¿Ah? ¿Cuántas querían que ganara el centro, hermano? Muéranse en su vergüenza. Hasta ahí con él. Ahora les presentaré, hermanos, 5 resultados que trae el pecado. 1, el pecado, hermanos, te separa de Dios. Esto es lo más serio acerca del pecado. Toda la desgracia del pecado consiste en el hecho de que el pecado separa al hombre de Dios, de quien fluyen todas las bendiciones. Toda dádiva perfecta, toda buena dádiva desciende ¿de quién, hermano? De arriba, del Padre de las luces. Así que si toda la buena obra y toda dádiva perfecta desciende de arriba, ¿cómo es que andas buscando en otro lugar? El pecado, hermano, te separa de Dios. El pecado, hermanos, trae ceguera y debilidad, degradación. Dios es la fuente de toda vida y de toda luz. Cuando el hombre por su rebelión se aleja de Dios, se hunde en oscuridad moral y degradación. Romanos 1:18 dice que Dios se reveló a los hombres a través de la creación visible, pero el hombre rehusó adorarlo y servirlo. Como un resultado de eso, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es lo que son la ceguera moral y la degradación. Hay por lo menos 3 veces en el capítulo 1 de Romanos que San Pablo dice: Dios los entregó, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios los entregó. Y cada vez que el hombre no quiere tomar en cuenta a Dios, Dios los entrega a la maldad para que sean destruidos por la maldad. Porque el Hijo del Hombre apareció para deshacer las obras del diablo. El ladrón vino ¿para qué, hermano? Para matar, hurtar y destruir. Así que el diablo no viene para darte una comodidad o una vida mejor, viene a robarte. Viene a asesinarte, viene a hacerte una desgracia y a hacer una desgracia con tu familia y con tus hijos. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí, el pecado, hermanos, trae debilidad, trae ceguera, trae degradación. Y algunas personas, hermanos, no pueden ver. No pueden ver lo que está pasando, no se pueden gozar como tú en la alabanza, no pueden orar. Y algunos definitivamente dejaron de venir porque empezaron a actuar en una forma contraria a Dios, y Dios les hablaba y no lo hacían, y Dios les hablaba y no lo hacían, y Dios los entregó a una mente reprobada. De tal forma que ahora ellos dicen: ¿a qué vas, hombre? Yo ya estuve ahí. Yo me sé todos esos cantos. Sí, no te sirve ya para nada,
porque estás reprobado. Pero para los que estamos aprobados por la sangre de Cristo, hermanos, dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué, hermanos? ¿Para qué? A todo aquel que cree. Gloria al Señor. Amén, hermano. ¿Está de acuerdo, coro? ¿Sí? El pecado también, hermanos, causa desorden social. Al apartarnos de Dios, hermanos, nos apartamos de su creación. Romanos 13:9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento semejante a este se resume en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estar en desacuerdo con Dios conduce a estar en desacuerdo con los prójimos. El alejamiento de Dios produce odios y resentimientos entre los hombres. Pablo dice que el evangelio de Cristo, que trae la paz del hombre con Dios, quita las enemistades que hay entre los hombres, y de esta manera trae la paz entre los judíos y los gentiles. La única esperanza de que haya justicia y rectitud entre los hombres está en el evangelio de nuestro Señor. El pecado es la fuente del alejamiento y de los odios entre los hombres. Es la otra cara de la verdad. Mire, hermano, la justicia social nunca puede basarse en el odio o en el esclavismo de una clase social sobre la otra clase social. La única justicia social debe venir de una justicia para todos, pero para ello se necesita la justicia divina, pues nuestras leyes de hoy, hermanos, están llenas de resentimientos, de odios y de venganzas. Todos aquellos cristianos, hermano, que piensan que la solución de México está en este o en el otro partido, es porque están cegados por el pecado. Hay una forma única de ser salvos y de venir a un bienestar total, a un bienestar social entre nosotros. Y la única forma es predicar el evangelio de Cristo. Es la única forma. Porque si el Hijo no te libera nadie. Solamente hay una cosa que vence el poder del pecado, y es la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen conmigo: la sangre de Cristo tiene poder? Es la única alternativa real que tenemos. Y lo digo ahora, hermanos, que estamos así a días de generar nuestro voto. Vaya y hágalo libremente. Vote por quien su conciencia le dicte. Pero jamás vayas a pensar que ese o el otro partido es la esperanza de México. La única esperanza es que la iglesia del Señor se dedique a predicar la libertad gloriosa que tenemos en la sangre de Cristo. Y si alguno no hace su célula, y si alguno no predica el evangelio por andar metidos en chismes ajenos, Dios te pedirá cuentas. Porque no vamos a salir de esta problemática a menos que el Hijo nos libertare. El pecado, hermanos, produce sufrimiento. Es una cosa bien sabida que mucho del sufrimiento humano se debe directamente al pecado del hombre. El hombre que peca sufre por su pecado y también hace sufrir
a los demás por haber hecho ese pecado. No siempre es fácil trazar la relación, pero en la mayoría de los casos resulta obvio. Si se pudiera extraer todo el sufrimiento de la humanidad que se ha originado por su propia perversidad, no hay duda de que el mundo sería muy diferente. Cosechamos lo que sembramos. Por eso yo también creo que la violencia genera violencia. Abrazos y besos. Si no das amor, no puedes cosechar amor. Si no das paciencia, si no amas a tu prójimo, nadie te amará. No vengas aquí queriendo sembrar maldad y cosechar bienes. No existe ese árbol. Porque si el árbol es de mango, mango va a dar. Así que si siembras maldad, maldad cosecharás. Por eso vivir una vida para Cristo, hermanos. En cuando nosotros salimos, predicamos, invertimos, hermano. Porque estamos aquí y algunos allá, hermano, yo estoy sintiendo calor. Hermano pastor, ¿y por qué no te quitas el traje? No lo quité. Porque es un privilegio sufrir por Cristo. Un privilegio. Pero el pecado, hermanos, trae muchos sufrimientos. Sí, sufrimientos, hermanos, que podríamos evitar si tan solo nos volviéramos a Dios. Hay tantas personas que ya no tienen brazos, ya no tienen piernas, porque se metieron a buscar cosas que no debían. Hay gente, hermanos, que tiene dificultades con sus órganos porque les balearon en un lugar, allá en un antro, saliendo de un antro, o en un partido de fútbol. ¿No lo vieron la otra vez? Pedimos a nuestro Señor que Dios nunca vaya a permitir que entre alguien aquí a matar hermanos y hermanas. Pero si alguno sufre por causa de Cristo, dice el Señor, no te avergüences, sino da gracias a Dios por ello. No te avergüences, coro, porque al terminar de cantar quedaste como yo. No te avergüences, porque al predicar el evangelio te quedaste ronco. Porque al salir de aquí vas a otro lado y ya no pudiste, porque saliste todo mojado. No te avergüences, sino sufre por el Señor. Aprende, hermanos, a vivir para Cristo en cualquier terreno. El pecado, hermanos, por último, engendra muerte. Engendra muerte. En algunos lugares de la Biblia la penalidad del pecado se resume a la palabra muerte. Dios le dijo a Adán: el día que comieres de este árbol prohibido, ciertamente, ¿qué, hermano? Morirás. Pablo dijo: la paga del pecado es. Hablando de una vida injusta, también dice: el fin de estas cosas es muerte. Romanos 6:21. Nuevamente, Él nos dice que la intención de la carne es muerte. Porque el que vive para el Espíritu, del Espíritu, ¿qué dice? Vida eterna. Pero el que vive para la carne, de la carne segará muerte. Surge el punto de si esto incluye la muerte física o si nada más estamos hablando de la muerte espiritual. Los escritores de la Biblia nunca han considerado la muerte desde un punto solamente biológico o solamente espiritual. La Biblia habla de los dos vertientes. Cuando pecamos, nos morimos espiritualmente y físicamente también. Todos los hombres desde Adán vivieron cientos y cientos de años. Y usted, hermano, hoy en día,
Si llega a 70, da gloria a Dios. ¿Y por qué será? ¿Cómo es que aquellos vivieron hasta cerca de 1000 años? Podríamos conocer, hermanos, los hijos de una persona que vivió en los tiempos de Jesús, si siguieran viviendo 1000 años. Estaríamos en el 2024 conociendo los hijos. Oye, tu papá es el que estuvo con Jesús allá en la cruz. Sí, mi papá lo vio. Así diríamos, como hablamos con nuestros padres cuando hablamos de la revolución, ¿no? Oye, tu abuelo estuvo en la revolución. Sí, pero la revolución fue hace 200 años. Y la salvación de la humanidad hace 2000. ¿No te das cuenta cómo nos venimos muriendo? Se ha pensado, hermanos, que hoy en día sabemos tanto que el índice de mortandad ha disminuido. Así creemos, ¿verdad, doctor? Decimos, hoy la gente se muere menos. ¿Por qué? Porque nos atendemos más y hay más medicinas para que no nos muramos tan rápidamente. Sí, pero los años de vida se van de todas maneras. Hasta nuestro presidente Andrés Manuel lo sabe, hermano. De tal forma que si no lo reduce a 60, no veremos el fondo del ahorro ni nada de eso, hermano. Algunos vamos a morir antes de eso. Y algunos políticos dicen, déjalo en 70 o en 65, así la mitad de los mexicanos nunca cobrarán. Y no es debido a ellos, hermanos, es debido al pecado. ¿Entiendes bien que debemos nosotros traer la única respuesta para la problemática del hombre? Lo comprenden, hermanos que están en las células, que la única alternativa para poder salir de esta problemática que estamos viviendo es compartir el Evangelio de Cristo. ¿Lo entendemos, hermano, o no lo entendemos? El pecado nos está matando. Si no lo quitamos de aquí, no tenemos alternativa. Así que volvamos nuestros ojos al Hijo, volvamos nuestro corazón al Evangelio, trabajemos por aquello que es correcto y entonces sí veremos la vida. Y como morían aquellos cristeros en la época de la revolución, podremos decir, viva Cristo Rey, decían ellos. Que viva el Señor. Gracias, hermano. Le bendiga. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. Estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido!
Bienvenido a Jesucristo es la vida eterna.